El 24% de los representantes de ventas afirma que sus empresas usan las llamadas en frío como el principal canal de ventas y otro 25% asegura que lo usa como un canal secundario. Esto quiere decir que las llamadas de venta todavía son una herramienta clave para cerrar negocios. Tu objetivo debe ser solo uno: aportar valor fomentando la confianza en las decisiones de compra en plena era de la IA. Por eso, si no sabes cómo diferenciarte de la competencia al momento de hablar con un prospecto, estás perdiendo tiempo y dinero. En este video te voy a dar 8 consejos para tener llamadas de ventas que te ayuden a ser más productivo y a convertir tus leads en clientes reales. Pero antes te invito a descargar el informe sobre el estado de las ventas de HubSpot, con el que aprenderás no solo cuáles son las estrategias que realmente funcionan hoy para vender, sino también cómo usar la inteligencia artificial en el proceso. La puedes encontrar gratis en el enlace de la descripción. Comencemos. Si quieres hacer que tus llamadas de ventas sean más eficientes, la clave está en cumplir con las expectativas de tus clientes potenciales. Y para eso hay 3 cosas que necesitas hacer. Primero, prepárate antes de llamar. Aquí hay un hecho. Ni tú ni la persona que está al otro lado del teléfono quieren perder tiempo. Es muy probable que antes de la llamada, tu cliente potencial haya usado herramientas como Google o ChatGPT para aprender sobre tu negocio, así como sobre las soluciones que ofreces. Y adivina qué, tú puedes hacer exactamente lo mismo. La idea es que no hagas parte del 8% de representantes de ventas que no usan la IA en su trabajo. Durante la investigación, la clave está en enfocarte en 2 preguntas clave que marcarán la diferencia. ¿Cómo hace dinero ese cliente potencial y cómo puedes ayudarlo? Una vez entiendas eso, será mucho más fácil comenzar la llamada. Segundo, escucha lo que tu cliente potencial tiene por decir. Tu rol es escuchar el 70% del tiempo y hablar el otro 30%. Eso te permite no solo demostrarle a tu cliente potencial que sabe sobre sus necesidades, sino también darle la oportunidad de que exprese sus opiniones. Y como ya sabes que buscó información sobre lo que tú ofreces, puedes empezar la llamada con un ¿qué sabes de nuestra empresa? Tercero, respeta el tiempo de duración de las llamadas. Este punto es clave porque te ayuda a mandar un mensaje claro. Eres intencional con el tiempo que tienes para hablar con el cliente potencial. Si la llamada está programada para durar 30 minutos, planifica la conversación para ese tiempo. Por favor, no creas que porque la charla fluyó te puedes tomar otra media hora. Otra cosa importante para lograr llamadas exitosas es tener un proceso definido para prospectar. Para nadie es un secreto que para que los negocios crezcan es clave tener un pipeline de contactos nuevos que potencialmente se puedan volver clientes. Y eso implica tener que hacer llamadas desde cero, que puedes hacer más sencillas si desarrollas una agenda de la llamada y manejas la conversación a través de preguntas. La agenda te permite establecer un objetivo de la reunión y un compromiso que puedas cumplir con tu cliente potencial. Y las preguntas te facilitarán llegar al objetivo que tienes. Por ejemplo, si le preguntas al prospecto cómo maneja su proceso de ventas, podrás detectar las fallas en su organización y de ello dependerá la asesoría que le des. El siguiente consejo es hacer que la diferenciación sea tu aliada. Yo sé, tú quieres que el flujo de clientes sea efectivo, pero para lograrlo las ideas novedosas son necesarias. Piensa en esto. Hoy en día hay mucha información que no se destaca, webinars que parecen spam, llamadas en frío que arrancan preguntándole al cliente sobre cuál es su problema o correos de ventas poco relevantes. Entonces, si quieres destacarte en una llamada de ventas, dile de entrada a tu cliente no solo que investigaste sobre tu empresa, sino también que tu análisis confirmó que le puedes dar una solución con tu producto o servicio. Después, en los últimos minutos de la llamada, repasa con el prospecto qué temas cubrieron, cuáles acciones acordaron y quiénes serán los responsables de realizarlas. La cereza del pastel es un correo que puedes enviar con los puntos más relevantes de la conversación. Para evitar que nada se te escape, puedes usar el análisis de conversaciones de HubSpot, que desde tu CRM extrae puntos clave de cada conversación, así como los datos acumulados de todas las llamadas. El próximo consejo es ser más claro con tus mensajes. Evita cometer el error más común en ventas, dar un montón de información y al final, solo al final, indicar el objetivo de la llamada, que por lo general es programar una reunión con el prospecto. Es más fácil, más sencillo. Sé claro desde el comienzo con un mensaje que sea corto, claro y directo. Puedes incluir qué buscas con la llamada, 2 o 3 frases que se enfoquen en los beneficios que le darás a su empresa y evita frases comunes como nosotros vamos a mejorar tu estrategia. Las frases de cajón no llevaron nunca a un vendedor a ningún lugar.
comunicar. Ahora, es muy posible que durante las llamadas te encuentres con objeciones, por eso el quinto consejo es manejarlas con asertividad. Y para lograrlo, solo debes tener en cuenta un par de cosas. Mantén a tu prospecto informado acerca de todo lo que es y hace tu empresa. Comunica con claridad los precios de tus productos y servicios. El área de ventas puede ahorrarse hasta 4 o 5 reuniones al ser transparente. Y otra cosa, no tienes por qué ver las objeciones como algo malo. Al contrario, cuando un cliente potencial las trae puede ser sinónimo de interés. Una de las objeciones más comunes es el precio. Seguro has escuchado a tus leads diciendo, me parece demasiado caro. Pero ahí es donde está la oportunidad, porque en lugar de finalizar la llamada, le puedes preguntar, ¿este producto o servicio es costoso con respecto a qué? ¿Contra qué estás comparando el servicio? ¿O qué análisis hiciste para confirmar la cantidad de dinero que quieres invertir? Mi sugerencia es que no temas cuestionar a tus leads, porque si les haces preguntas, puedes tener más claro si la objeción es frente al precio o si en realidad se trata de que no lograste comunicar el valor del producto. Y si hay algo que no sepas, no es el fin del mundo. Por eso, el siguiente consejo para ser eficiente en tus llamadas de venta es aprender a decir no sé. Seguramente piensas que si estás en una llamada de ventas debes tener todas las respuestas, pero no es así. Siempre será mejor para un cliente potencial que digas que no sabes algo sobre el producto o servicio o cómo resolver X o Y problema a mentir o entregar información incompleta. Además, puedes pedirle a tu prospecto que te dé tiempo para resolver su duda y hazlo en el lapso que acordaste. El lead lo agradecerá y tú dejarás las puertas abiertas para seguir la conversación. Ahora, también es importante reconocer cuándo debes finalizar la llamada. Es muy probable que en medio de la llamada el prospecto te diga dos cosas. Primero, que no tiene presupuesto ahora mismo. Ahí puedes preguntarle qué otras alternativas tiene para ayudarle a solucionar sus problemas actuales, algo que te permitirá tener la oportunidad de contactarlo en el futuro. Segundo, que no le interesan tus productos o servicios. En este caso, si las objeciones se mantienen luego de hacer diversas preguntas y transmitir el valor de lo que vendes, lo mejor es aceptar que es muy probable que el lead no estuviera bien calificado desde el comienzo. Y ahí lo mejor es dejarlo ir. Si quieres aprender cómo mejorar la calidad de los leads, puedes descargar este reporte de marketing y ventas en la TAM de HubSpot, en el que aprenderás qué está frenando el crecimiento y cómo resolverlo en 2026. Finalmente, no olvides que cuando se trata de ventas es muy importante tener disciplina y constancia. La disciplina te lleva a entender que hacer una sola llamada no es suficiente cuando tienes un prospecto. Necesitas crear una secuencia que pueda incluir mensajes para mantener un contacto fluido. Se estima que entre 4 y 12 intentos de contacto es una cifra adecuada para obtener un resultado. Y eso es todo. Recuerda que no tienes que empezar desde cero. Puedes descargar gratis el informe sobre el estado de las ventas de HubSpot, en el que podrás encontrar más consejos y datos vigentes que te ayudarán a mejorar tu estrategia. El enlace está en la descripción. Y si buscas certificarte en este tema, te invito a tomar la certificación gratuita de ventas inbound de HubSpot Academy, con la que aprenderás a identificar a los mejores contactos en tu base de datos y ganarte su atención, entre otras cosas. Antes de irte, déjame saber en los comentarios cuál crees que es el desafío más grande al hacer llamadas de venta. Si te gustó este video, suscríbete al canal y dale me gusta para que más personas como tú puedan ver este contenido. Soy Sandra de HubSpot Academy. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto.